Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 3 del primer libro de Macabeos. Hoy vamos a escuchar de esta lectura que Judas Macabeo, uno de los hijos de Matatías, estaba en una guerra y su tropa, cuando vio que venían los enemigos y eran muchos, le dijeron a Judas: ¿cómo vamos nosotros a vencer si ellos son más que nosotros? Judas Macabeo le dijo: esto para el cielo no importa. Para el cielo, para Dios, no importa si es grande, si es pequeño. Porque nosotros estamos con Él. Y el cielo, con su fuerza, lo vamos a vencer. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Le sucedió su hijo Judas el Macabeo. Sus hermanos y todos los que habían seguido a su padre le ofrecieron su apoyo y continuaron con entusiasmo la guerra. Judas hizo más famoso el nombre de su pueblo, vistiendo su coraza, cual un gigante combatió en muchas batallas, protegiendo su campamento con su espada. Cuando atacaba se parecía al león, al cachorro que ruge ante su presa. Persiguió a los malvados en sus rincones y entregó al fuego a los que perturbaban a su pueblo. Todos los renegados lo temían, y la liberación fue obra suya. Fue el terror de muchos reyes, mientras que el pueblo de Jacob se alegraba por sus hazañas. Su memoria será eternamente bendecida. Recorrió las ciudades de Judá, exterminando a los impíos. Libró a Israel de sus opresores, y reunió a los que estaban por desaparecer. Por eso llegó su fama hasta los extremos del mundo. Apolonio reunió gente de los paganos y buen número de samaritanos para combatir a Israel. En cuanto lo supo Judas, le salió al encuentro, lo derrotó y le dio muerte. Muchos de ellos cayeron y los demás huyeron. Recogido el botín, Judas se quedó con la espada de Apolonio y desde entonces la usó siempre en los combates. Serón, jefe del ejército de Siria, supo que Judas había reunido mucha gente y que toda la comunidad creyente estaba a su lado. Pensó: esta es la oportunidad para hacerme famoso y ser un hombre importante en el reino. Iré a pelear contra Judas y los suyos, que no obedecen las órdenes del rey. Así lo hizo, y con él subió un poderoso ejército de impíos que querían ayudarlo a tomar desquite de los hijos de Israel. Cuando se acercó a la subida de Betorón, Judas le salió al encuentro con una pequeña tropa de combatientes. Estos, al ver el ejército contrario, dijeron a Judas: ¿cómo podremos nosotros, tan pocos, luchar contra tantos enemigos? Además nos faltan fuerzas, pues nada comimos hoy. Pero Judas declaró: fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de muchos o de pocos. La victoria no depende de la cantidad de los que combaten, sino que viene del cielo, que nos da la fuerza. Estos llegan contra nosotros inspirados por su orgullo y su impiedad, con el fin de apoderarse de nosotros, de nuestras esposas e hijos, y quitarnos todo. En cambio nosotros luchamos por nuestras vidas y nuestras leyes. Él es el que los aplastará ante nosotros, no los teman. Apenas terminó de hablar, asaltó de repente a los enemigos. Serón y su ejército fueron derrotados. Los persiguieron en la bajada de Betorón hasta la llanura, cayendo cerca de 800 hombres. Los demás huyeron hacia el país de los filisteos. Con esto, el espanto y el miedo a Judas y a sus hermanos se apoderó de los paganos que vivían en los alrededores. La fama de su nombre llegó al rey, y los pueblos paganos contaban sus batallas. Al saber estas noticias, el rey Antíoco se enojó sobremanera y mandó reunir todas las fuerzas del reino, pues tenía un ejército poderoso. Abrió sus tesoros y pagó a la tropa el sueldo de un año, ordenando que estuvieran preparados para cualquier acontecimiento. Pero se dio cuenta que el dinero faltaba en sus tesoros y que los impuestos de la provincia habían bajado debido a las divisiones y miserias que él mismo había causado en el país, al cambiar las leyes vigentes de los primeros tiempos. Temió no tener, como otras veces le había sucedido, para los gastos y los regalos que antes repartía generosamente, superando a los reyes anteriores.
se encontró muy apurado y decidió ir a Persia a cobrar los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. Dejó pues a Lisias, hombre noble y de familia real, encargado de los asuntos del gobierno, desde el río Éufrates hasta la frontera de Egipto, así como la educación de su hijo Antíoco hasta su vuelta. Le entregó la mitad de sus tropas con elefantes y le dio órdenes referentes a cuanto había resuelto. En lo que tocaba a los habitantes de Judea y de Jerusalén, debía mandar un ejército que destruyera y aplastara a los defensores de Israel, y todo lo que quedaba en Jerusalén hasta borrar su recuerdo. Luego instalaría extranjeros en todo el territorio judío, repartiendo la tierra entre ellos. El rey, tomando la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital del reino, del año 147. Atravesó el río Éufrates y continuó su marcha a través de las provincias superiores. Lisias escogió entre los amigos del rey a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y Gorgias, personajes influyentes. Con ellos mandó 40.000 soldados de a pie y 7.000 de caballería, para que fueran a la provincia de Judea y la saquearan, conforme al ordenado por el rey. Avanzaron con todas sus tropas y acamparon en la llanura cerca de Emaús. Los mercaderes del país, al conocer su llegada, se presentaron en el campamento con mucha plata, oro y cadenas para comprar como esclavos a los israelitas. Se les unió también el ejército de Siria y de la provincia de los filisteos. Judas y sus hermanos vieron que se agravaba la situación y que las tropas acampaban en su territorio. Cuando supieron la orden dada por el rey de destruir y aplastar al pueblo, se dijeron: levantemos a nuestro pueblo de situación miserable y luchemos por él y por el lugar santo. Toda la comunidad del pueblo se reunió para prepararse a la guerra, a hacer oración y pedir piedad y misericordia. Jerusalén estaba sin habitantes, como un desierto. No había ninguno de sus hijos que entrara o saliera. El templo estaba profanado y extranjeros vivían en la ciudad, que era entonces residencia de paganos. La alegría ya no existía en Jacob, ni la flauta ni la cítara se escuchaban. Se juntaron y se fueron a Mizpá frente a Jerusalén, porque Mizpá había sido en otro tiempo lugar de oración para Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de sacos, se esparcieron cenizas sobre la cabeza y rasgaron sus vestidos. Abrieron el libro de la ley para encontrar en él una respuesta a sus preguntas, lo mismo que los paganos consultaban a las imágenes de sus ídolos. Trajeron los vestidos de los sacerdotes, las primicias y los diezmos e hicieron venir a los nazireos que habían cumplido los días de su consagración. Clamaron al cielo diciendo: ¿qué vamos a hacer con estos y a dónde vamos a llevarlos? Ya que tu santuario ha sido pisoteado y profanado, tus sacerdotes están en duelo y humillados. Y ahora los paganos se han reunido contra nosotros para destruirnos. Tú sabes lo que maquinan contra nosotros. ¿Cómo podremos resistirlos si no acudes en nuestra ayuda? Y tocaron las trompetas y clamaron a grandes voces. Después de esto, Judas nombró oficiales que mandaran a su gente, jefes de 1.000 hombres, jefes de 100, de 50 y de 10 hombres. Luego dijo a los que estaban edificando casas, o que iban a casarse, o que plantaban viñas, y a los miedosos, que se volvieran a sus casas, como permitía la ley. Luego el ejército se puso en marcha, y acampó al sur de Emaús. Judas les dijo: preparen sus armas, y pórtense como valientes, y estén listos para pelear mañana contra esos extranjeros que se han unido contra nosotros, para aplastarnos, y echar por tierra nuestro lugar santo. Es mejor morir en la lucha que vivir para mirar las desgracias de nuestra nación y del lugar santo. En todo, hágase la voluntad del cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra.
no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal, Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Hoy hemos escuchado el capítulo 3 del primer libro de Macabeos. Hoy Dios en su palabra nos pone de ejemplo a Judas Macabeo, uno de los hijos del rey Matatías. Cuando el rey Matatías murió, sus hijos quedaron como herederos y como sucesor quedó Judas Macabeo. Judas Macabeo hizo su tropa, su ejército, y tuvo la primera batalla con Apolonio, dice la palabra de Dios. Incluso Apolonio reunió mucha gente para que fueran allá a combatir. Pero Judas Macabeo y su tropa vencieron al rey Apolonio. Luego vino la segunda guerra, que se le presentó el jefe del ejército de Siria, Serón, dice la palabra de Dios, y fue allá. Se acercó a la subida de Betorón, dice la palabra de Dios. Judas le salió al encuentro con una pequeña tropa de combatientes. Cuando Judas supo de esto, Judas agarró su tropa y les dijo: vámonos, tenemos una guerra. Pero cuando este ejército, cuando esta tropa, vieron que venían los enemigos y eran muchos, pues las personas, ellos se llenaron de miedo. Como ser humano, siempre podemos tener miedo. Se llenaron de pánico y le dijeron a Judas: ¿cómo vamos a poder nosotros tan pocos vencer a ellos que son más? Esas eran las preguntas, esas eran las interrogantes de esa tropa que le hacían a Judas. Porque tenían miedo, porque sentían pánico. Muchas veces nosotros también actuamos de esta misma manera. Cuando se nos presenta un problema, cuando se nos presenta una enfermedad, una circunstancia en la vida, nosotros hacemos la misma pregunta: ¿cómo voy a poder yo vencer esto si no puedo? ¿Cómo voy a vencer yo ese problema si ese problema es más grande que yo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Por qué se me presentó ese problema? Ahora, ¿cómo yo lo combato? Ahora, ¿cómo yo venzo ese problema? Esas son las preguntas. Esas son las frases de hoy día de nosotros los seres humanos. ¿Sí? Porque también sentimos miedo, sentimos pánico cuando algo se nos presenta en la vida así. Somos seres humanos y vamos a sentir miedo, pánico en cualquier momento. ¿Sí? A la hora de una enfermedad, a la hora de un problema, de una circunstancia que se nos presenta en la vida, pues vamos a sentir miedo, vamos a sentir pánico, sí. Y ahí es donde vienen esas preguntas. ¿Y cuál fue la respuesta que Judas Macabeo le dio a la tropa? Él les dijo: fácilmente cae una muchedumbre en manos de pocos hombres, que para el cielo no hay diferencia entre vencer con ayuda de muchos o de pocos. La victoria no depende de la cantidad de los que combaten, sino que viene del cielo, que nos da la fuerza. Ojalá nosotros también podamos decir como Judas Macabeo: la victoria no depende si nosotros somos más grandes que el problema o no. Depende de la fuerza que venga de Dios. Es decir, todo depende de ustedes y yo si invocamos a Dios ante esos problemas. Sí. Si ustedes y yo, cuando se nos presente un problema, una enfermedad, invocamos la presencia de Dios, todo va a depender de la fuerza de Dios. Sí. Nosotros en la vida no podemos hacer las cosas sin invocar a Dios, no. Actividades que hagamos, bien sean religiosas, bien sean familiares. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer una actividad, lo mejor sería, antes de comenzar esa actividad, invocar la presencia de Dios. Para que sea Dios quien nos ayude, para que sea Dios quien actúe por nosotros y haga de esa actividad una mejor actividad y pueda llevarse como sea, como bien. Pero muchas veces pasa que a nosotros se nos olvida invocar a Dios. A veces se nos olvida colocar a Dios al frente de todo. Y ahí es cuando en las actividades ocurre algo mal. Siempre en las actividades no hay una cosa que no salga mal. Y todo eso porque ustedes y yo no invocamos a Dios.
Si a alguno de ustedes se le presenta una enfermedad, pues lo mejor sería invocar a Dios. Sí, no desconfiar de Dios, invocar la presencia de Dios ante esa enfermedad y dejar que Dios actúe en nuestra vida, dejar que Dios combata contra ese mal y nosotros podamos vencer. Hay personas que me han escrito, que me escriben al WhatsApp y me dicen que están pasando por problemas difíciles, que se tienen problemas, que hay veces que desean pues quitarse la vida, que hay momentos que quieren hacer otras cosas que después pues se pueden arrepentir para ver si les ponen atención. Pero no, eso no es la mejor decisión, esa no es la mejor solución. Hay personas que cuando se les presenta un problema, la mejor solución es quitarse la vida. Lamentablemente, hay personas así, que optan por esa primera opción. Pero no, eso está mal. Y ojalá cada uno de nosotros no vayamos a hacer eso nunca. Ni siquiera lo pensemos. Cada vez que se nos presente un problema, una enfermedad, busquemos a Dios. Invoquemos la presencia de Dios. Con nosotros aferrados a la mano de Dios, nosotros vamos a poder vencer lo que sea, porque ustedes y yo estamos con Dios. Pero no podemos agarrar la primera opción que se nos presente y quitarnos la vida y ya. No. Cuidado con eso. Cuidado si alguno de ustedes ha pensado en eso. Cuidado. Para Dios eso no le gusta. A Dios eso le entristece. Eso le molesta. Es un pecado. Quitarnos la vida, suicidarnos, es un pecado grave. Por eso que ojalá hoy nosotros podamos aprender de Judas Macabeo. Ese ejemplo que Dios nos puso hoy a través de esta palabra. Que cuando se nos presente un problema, una circunstancia, una enfermedad, podamos decir como Él dijo. No depende de la cantidad, no depende cuán grande sea el problema. No depende de eso, no importa. Lo que importa es la fuerza que venga de Dios. Lo que importa es que ustedes y yo estemos con Dios. Sí. Que ojalá cuando una persona se nos acerque a pedirnos ayuda, a decir que está pasando por un problema y que la única solución es quitarse la vida, nosotros podamos decirle no hagas eso. Y le podamos explicar de esta lectura de hoy que no importa cuán grande sea el problema, que lo importante sea que esté con Dios, que invoque la presencia de Dios para que vea cómo ese problema se apartará de esa vida, ¿sí? Y podrá seguir viviendo fácilmente, felizmente. No sé si muchas veces a ustedes les ha pasado que cuando hacen alguna actividad y no invocan a Dios, algo les sale mal. Porque no invocamos a Dios. Pero cuando ustedes y yo colocamos a Dios al frente, todo marcha bien. Todo sale como queremos. Todo sale como Dios quiere. ¿Sí? Pero si no invocamos a Dios, pues todo se viene abajo. Que muchas personas dicen, no, pero es que aquella tiene todo. Y yo no la veo que busca a Dios. Pues sí, puede tener sus comodidades. Sí, pero en cualquier momento eso, así como subió, puede bajar, porque es temporal. Ahora, cuando ustedes y yo buscamos a Dios en todo momento, e invocamos a Dios en nuestros proyectos, en nuestras metas, eso que sube, Dios lo va a mantener arriba, porque nosotros invocamos su presencia, porque nosotros buscamos de Él. Que ojalá hoy de esta lectura cada uno de nosotros podamos aprender como Judas Macabeo. Que podamos nosotros decir la frase que dijo Judas. Porque en la vida nosotros podemos comportarnos como se comportó la tropa de Judas. Nos podemos llenar de miedo, de pánico cuando se nos presenta un problema, una enfermedad. Sí, porque somos seres humanos. Pero que no se nos olvide esa frase que dijo Judas. No depende de la cantidad que sea, si es de muchos o pocos, sino de la fuerza que venga del cielo, sino de la fuerza que venga de Dios. Que ojalá esa frase nunca se nos olvide y cada vez que
se nos presente un problema, nosotros podamos decirla a toda voz, nosotros podamos pensar en esa frase y podamos invocar la presencia de Dios y veremos que la vida mejorará. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que derrame su gracia, su sabiduría sobre nosotros, para que sea Dios quien actúe en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos nosotros vencer ese problema, esa enfermedad, cada vez que se nos presente. Y podamos decir como dijo Judas Macabeo, no importa la cantidad, sino la fuerza que venga de Dios. Pidamos por aquellas personas que pasan por problemas, por circunstancias, por enfermedades, para que Dios le conceda la sanación, le conceda la paz, la sabiduría, y puedan esas personas salir de ese problema, puedan esas personas vencer esa dificultad que se les presenta, pero todo tomado de la mano de Dios. Que esta palabra, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios, para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.